Hoy haremos la lectura del capítulo 3, que se llama Dos visiones de la historia. Cuando se intentó comprender la causa del fascismo, provocó que fuéramos invadidos por los biches. Me digo que los propietarios con su egoísmo tuvieron un miedo terrible a una revolución bolchevique. Se dejaron guiar por sus temores. Sí, hoy como entonces una minoría activa se revela. Será suficiente y tendremos la levantadura que levante las masas. Es cierto que la experiencia de alguien tan viejo como yo, nacido en 1917, es diferente a la de los jóvenes de hoy. A menudo le pido a los profesores de la escuela que me permitan hablar con sus alumnos y les digo, no tenéis las mismas razones tan evidentes para comprometerse para nosotros. Resistir era no aceptar la ocupación alemana. La derrota era simple como lo que consiguió la descolonización. Después llegó la guerra de Argelia. Era necesario Argelia se independizara. Era evidente. Cuando Stalin y todos nosotros aplaudimos la victoria del Ejército Rojo en contra los nazis. Pero que tuvimos noticias de los grandes procesos estalinistas en 1935, aunque había que tener un oído entero atento al comunismo para contrarrestar el capitalismo estadounidense. La necesidad de oponerse a esta forma insoportable de totalitarismo se impuso de forma muy clara. Mi larga vida me ha dado una sucesión de razones para indignarme. Estas razones han nacido menos de una emoción que de una voluntad que nos compromete al joven non María, que yo era el marco de muchos Sartre, un discípulo mayor de náusea, el muro y no es ser de la nada. Fue muy importante la formación de mi pensamiento. El Sartre nos enseñó a decirnos a nosotros mismos, soy responsable de tanto que individuo. Era un mensaje libertario, la responsabilidad del hombre que no se puede encomendarse ni a un poder de un Dios. Al contrario, debe comprometerse en nombre de la responsabilidad como persona humana. Cuando ingresé al École Normale de la calle Hull en París en 1939, entré como ferviente discípulo de Engels y asistí al seminario de Maurice Porcin. Su enseñanza explora la experiencia concreta, la del cuerpo y su relación con el sentido, un gran singular frente al plural de los sentidos. Mi óptimo natural que se requiere para aquella que se deseable sea posible. Me llevan hacia Engels. El hegelianismo interpreta la larga historia de humanidad de un sentido. Es la libertad del hombre que procesa en etapa por etapa. La historia está hecha de conflictos sucesivos, la aceptación del desafío. La historia de las sociedades progresan y al final cuando el hombre ha conseguido su libertad completa, obtiene el Estado democrático en su forma ideal. Por supuesto existe otra concesión de la historia, los procesos alcanzados por la libertad, la competitividad, la carrera de siempre más. Todo esto puede vivirse en un huracán de destructor, y así como representa la historia a un amigo de mi padre. El hombre compartió con él la labor de traducir el alemán en busca de tiempos perdidos de Marcel Proust, el filósofo alemán de Walter Benjamin. Él sacó un mensaje pesimista del cuadro del pintor suizo Paul de Glen des Angelus Novos, en el que figuraba el ángel abre los brazos como si quisiera contener y ahuyentar una tempestad que él identificaba como el proceso. Para Benjamin, quien se suicidó en septiembre de 1940, para huir de los nazis, el sentido de la historia es la marcha inevitable de catástrofe en catástrofe. Pasamos a la parte 2. La indiferencia, la peor actitud de en ciertas razones no se puede parecer un menos nítido o un mundo que demasiado complejo. ¿Quién manda y quién decide? No siempre es fácil distinguir entre dos rondas de corriente que nos gobierna y no se trata de un pequeño élite cuya antimañas es comprender perfectamente un mundo vasto y nos damos cuenta que es independiente. Vivimos en una interconectividad como no ha existido jamás, pero este mundo hay insoportables para verlo. Debemos observar bien y buscar. Yo les digo a los jóvenes, busquen un poco,
buscan y encontréis. La peor actitud es la indiferencia, es decir, paso de todo, ya me lo apaño, o completáis así, perderéis uno de los componentes esenciales en la forma del hombre. Uno de los componentes indispensables es la facultad de indignarse y compromiso que lo sigue. Ya podemos identificar dos nuevos grandes desafíos. El primero, la intensa distancia que existe entre los muy pobres y los muy ricos, que no para de aumentar. Es una innovación del siglo XVI y XVII. Los que son muy pobres apenas ganan actualmente $2 por día. No podemos permitir que esa distancia siga creciendo. Esta constatación debe ser suscrita por sí. Compromiso. 2. Los derechos humanos y la situación planetaria. Después de la liberación que tuve de participar en la redacción de Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por el Organismo Nacional Unido el 10 de diciembre de 1948 en París, el Palacio Chaillot fue bajo cargo del jefe de gabinete Henry Langer, secretario general de adjunto a la ONU y secretario de Comisión de los Derechos Humanos, que participé, junto a otros, de redacción de esta declaración. No podía olvidar el papel que desempeñó en su elaboración René Cassi, comisario nacional de Justicia y Educación del gobierno de la Francia liberada en Londres de 1941, que fue Premio Nobel de Paz en 1968, ni la de Pierre Mendel Francais, el seno del Consejo Económico Social, que enviamos los textos que elaboramos antes de ser examinados por la tercera comisión de Asamblea General, que me encargaba de las cuestiones sociales y humanitarias y culturales. Formaba parte de ella, de los 52 estados miembros de la época de las Naciones Unidas. Yo asumí la secretaría. En René Cassi, quien debemos términos de derecho universal y no internacional, como proponían amigos anglosajones, porque esta es la cuestión de salir a la Segunda Guerra Mundial, emanciparse de la amenaza del totalitarismo impuesto por la humanidad. Para ello es necesario que los Estados miembros de la ONU se comprometan a respetar estos derechos universales. Es una forma de desbaratar un argumento en plena soberanía de un Estado que puede hacer valer mientras comete crímenes en contra de la humanidad. En su teoría, esto fue el caso de Hitler, que se creyó un dueño y señor autorizado para provocar un genocidio. La Declaración Universal le debe mucho a la redacción universal contra el nazismo, el fascismo y el totalitarismo, incluso en nuestra presencia, el espíritu y la resistencia. Yo sentía que había que ir deprisa, no podíamos dejarnos engañar por la hipocresía que había en la elección proclamada por los vencedores en unos valores que todos teníamos la intención de promover con lealtad, pero que nosotros intentamos exponerles. No me sienta en la cita del artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Y artículo 22. Toda persona como miembro de la Sociedad de Derechos Humanos y Seguridad Social obtiene mediante esfuerzos nacionales y la cooperación internacional a bien la organización y los recursos del Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales indispensables para su dignidad, para que el libre desarrollo de la persona. Aunque esta declaración tiene alcance declarativo, no jurídico, ha desempeñado un papel muy importante desde 1948. Hemos visto cómo hacia una de ellas los pueblos colonizadores en su lugar luchan por la independencia, sembró en su combate por la libertad. Contacto con la satisfacción que a lo largo de la última década se han multiplicado las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales, como ATAR, Asociación para la Fijación de Impuestos en las Transacciones Financieras, la FIT, Federación Internacional de Derechos Humanos, o la Amnistía, que son activos y eficientes en claro, es para eficar hoy día. Se debe actuar en red, aprovechando los molinos de moderna comunicación. A los jóvenes les digo, miráis vuestro alrededor, encontréis los hechos que justifiquen vuestra indignación, el trato a los migrantes, a los sin papeles, a los gitanos. Encontréis situaciones concretas que os llevarán a emprender una acción ciudadana.
fuerte, busca y encontraréis. Muchas gracias por estar conmigo en este capítulo que es muy explicativo sobre los derechos de las personas, de los extranjeros, de cómo indignarse y qué pasaría si no nos indignamos, seríamos pisoteados por otros colonizadores. Así que no se lo olvide de dejar un me gusta, un compartir y deje un comentario. Así para saber qué les gustaría que leyera. Hasta la próxima.